Muy buenas tardes a todas las personas que a esta hora se están enlazando en las redes de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos denominado Derecho al Olvido versus Libertad de Prensa. Este es un tema que en las últimas semanas y en los últimos meses ha cobrado particular relevancia frente a algunas instancias constitucionales y judiciales que han asumido decisiones que afectan directamente el derecho a la libertad de prensa. Esta es la primera actividad del programa celebratorio de los 98 años de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que estaremos conmemorando el próximo martes 21 de julio. En ese sentido, le queremos dar la palabra en primer lugar para su saludo a nuestra compañera Zuliana Lainez Otero, que es presidenta nacional de la ANP en este webinar y primera actividad. Muy buenas tardes, compañera Zuliana, bienvenida. Muy buenas tardes, Renzo. Primero agradecer a quienes nos acompañan en la sala, a Eric Iriarte, a Dilbar Villena, a Nelly Luna y a los periodistas que nos están siguiendo desde varias regiones ya desde los 5 minutos de conteo a través de la plataforma digital de la ANP. El Buró de la ANP ha querido plantear este tema porque, si bien es cierto, sentimos que en el país las viejas amenazas a la libertad de prensa no se han ido. De hecho, el año pasado asesinaron a 4 periodistas. Vemos con extrema preocupación lo que pueda pasar ahora con las elecciones regionales y locales, en un escenario donde ya tenemos periodistas amenazados de muerte por cobertura local. A esas viejas amenazas a la libertad de expresión que todavía están vivas, se le suman amenazas que aparentemente parecieran más veladas, ¿no? Pero que al final tienen el mismo objetivo, que es afectar el derecho a saber de la gente, el derecho a la información. Y si bien es cierto, el mal llamado derecho al olvido no es nuevo en Perú. Cuando convocábamos al webinar recordábamos varios casos, no solo de medios nacionales en Lima, sino en regiones. De hecho, el caso de Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santo Domingo en Chimbote, además de varios otros casos donde se quiere obligar a retirar publicaciones amparados en derecho al olvido. Ese escenario para la ANP se agrava a partir de la última sentencia del Tribunal Constitucional, porque ya no es solo una persona queriendo meter miedo al periodismo diciendo, oye, pero esta nota ya la levantó tal medio, sino que ahora tienes a un Tribunal Constitucional que te dice retira estas notas y retira las completas, ¿no? Afectando claramente el derecho a la información, sino que además, y eso lo dejo en la cancha ya para que quienes van a tener la conversación esta tarde quizás nos den miradas más profundas sobre ello, pero para nosotros es altamente preocupante que el TC quiera convertirse en ese sensor que va a determinar cuál es la vigencia del interés público, ¿no? O sea, cuando te dicen retira esta nota porque ya no es de interés público, uno como periodista se pregunta, ¿y ahora el TC va a definir qué es de interés público? O sea, en 2 años o en un año nos van a decir que lo que sucedió hace 30, 40, 50 ya no es de interés público y vamos a tener que ir a borrar materiales publicados en esa época. O sea, esos son los nuevos elementos en el escenario que preocupan al periodismo porque son tan letales como las viejas amenazas a la libertad de expresión y terminan causando un mismo efecto inhibidor, ¿no? Desde la ANP, siempre que le piden a alguien retirar publicaciones, le decimos no retiren nada, ¿no? No retiren nada, lo mucho puedes poner una actualización, hacer alguna cosa, pero no se puede negar que sentencias como el TC terminan siendo intimidantes para algunos colegas. Así que de nuestro lado agradecerles, Nelly, Eric, Dilmar. Creo que tenemos así el panel más conocedor sobre temas de derecho al olvido, que han recogido casos o que los han vivido o que en su momento también han intentado dar una versión más analítica desde el periodismo y desde lo jurídico de esto.
Así que para todos va a ser súper, súper grato escucharlos ahora. Así que la bienvenida a ustedes y a los colegas de regiones que nos están siguiendo en la transmisión. Gracias, Renzo. Muchas gracias, compañera Zuliana Lainez, por esta cordial bienvenida y saludo. Reiterando, esta es la primera actividad de nuestro programa por el 98 aniversario fundacional de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Vamos a iniciar entonces con nuestro panel de expertos. Tenemos aquí la presencia y participación de la colega periodista Nelly Luna, ella es directora de Ojo Público. Tenemos a Dilmar Villena, que es director ejecutivo de Hiperderecho, y Eric Iriarte, abogado especialista en Derecho Digital. Por una cuestión aeroportuaria, si nos permite la confidencia, damos la palabra en primer lugar a Eric Iriarte, que es abogado especialista en Derecho Digital y flamante presidente reelecto del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, para que tenga su primera intervención por un lapso de 10 minutos. Adelante, Eric, bienvenido y buenas tardes. Gracias, Renzo. Gracias por la invitación a la Asociación Nacional de Periodistas. Es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio, y además en un tema que los toca directamente, pero como vamos a ver, es solamente la punta del iceberg de algo que puede ocasionar un problema mayor ya de una manera completa. Agradecer a Dilmar, que está también, y a pedirle las disculpas a Nelly por el cambio en el programa, pero literal, terminar y salir a tomar un avión. Un primer punto que quiero ser sumamente enfático es que no existe el derecho al olvido. Y miren lo duro de lo que estoy empezando. Lo que existe es un concepto que se ha ido mejorando en el transcurrir del tiempo, ligado a la desindexación. Cuando la gente comenzaba a buscarse en buscadores y ponía su nombre, de pronto aparecía una resolución vinculada a su nombre, una sentencia podía ser, información que había ido el crawler, la araña del buscador, acumulando. Entonces, los primeros casos que se tienen de este mal denominado derecho al olvido en Europa, y quiero ser muy enfático en el tema, tiene que ver con una resolución administrativa de un municipio por un tema de pago de multas, tema impositivo, un pago de multas pecuniarias, si llaman así, contra un señor. El señor pagó y dijo, si yo ya pagué, no debería aparecer. Deberían retirar la posibilidad de vincular mi nombre a la nota. Y eso lo que fue es contra la institución y contra el buscador. Esta desindexación finalmente la logró con una sentencia en el Tribunal de Derechos Humanos, pero diciendo, esto es un derivado de la protección de datos personales, derivado de la privacidad, un derecho humano, en la medida de que ya no tendría una mayor vinculación con este hecho ya pagado. Pero en ningún momento dijo que eliminaran el contenido. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo que dijo es, eliminen la vinculación. Y por eso la responsabilidad es de Google. Google, parte de lo que ha hecho en estos años, desde que se dio esta resolución, es ir haciendo informes anuales de quién lo solicitaba y para qué temas. Y lo que se encontraba es que no lo solicitaba Juan Pérez para un tema de multas tributarias. Lo solicitaban funcionarios públicos fundamentalmente y gente que había tenido temas penales, no temas tributarios, sino temas que pudieran ser referentes a información que pudiera ser relevante para la sociedad. Esos son los datos que Google ha ido mostrando año tras año. Pero ¿por qué les dije que Europa había avanzado con esto? Porque cuando uno voltea a América Latina tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un estándar, que para empezar dice que los funcionarios públicos son más susceptibles al escrutinio público. El caso Belina, que es el caso del cual vamos a hablar, era una funcionaria pública en ejercicio en el Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, la revisión del caso era relevante y debería tener mayor protección. Pero también parte de lo que dice esta sentencia es que no se pueden eliminar contenidos de Internet porque lo equipara a cortar periódicos en hemerotecas, en archivos y sacarlos como si fuera 1984 y un Ministerio de la Verdad. En especial si se trata de análisis sobre temas de corrupción o análisis de delitos que pudieran haber cometido funcionarios públicos. El caso Herrero y versus Costa Rica, funcionario público costarricense, que el Tribunal Constitucional de Costa Rica había dicho que sí había habido una difamación y ordenó la eliminación de los contenidos. La Corte Interamericana dijo, no se eliminan contenidos y además está bien trabajado el artículo y los periodistas, el derecho a informarse es el que prima. Pero ese caso fue en el año 2000.
y fue la resolución desde el año 2004, 12 años antes de la sentencia sobre derecho al olvido europea. Es decir, nosotros tenemos más años llevando esta línea de pensamiento que era la que debería haber seguido el Tribunal Constitucional, porque además es el Tribunal Constitucional en América Latina, donde Perú ha firmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de San José. ¿Qué es lo que hace la Corte en Perú? La Corte, después de muchos años, es un caso que ha tenido casi 10 años, más o menos 10, 12 años, lo que toma es la información y dice, en efecto, el delator premiado o el testigo protegido no dio toda la verdad, la señora, tras las investigaciones, quedó de que no era responsable en el caso, lo que debió haber hecho es decir, actualicen la nota o eliminen el nombre de la persona. Y ya la eliminación ya es, digamos, un tema más fuerte. Lo que ordena el tribunal es eliminar toda la nota. Y el argumento de eliminación de toda la nota es que para ella ya no tenía quizás relevancia del momento inicial, pero no analizan de que la relevancia es de la sociedad, no es cualquier caso, es la red orellana. Y todo el análisis sobre la red orellana, ella era una funcionaria que tenía que ver con terrenos eriáceos, parte de lo que buscaban la red orellana de obtener terrenos. Lo que ha hecho la Corte, que ha acatado el diario, es eliminar el contenido. Pero lo curioso es que si alguien ahorita fuera a una hemeroteca y consiguiera el artículo de esa fecha, publicado en el diario, lo puede recortar y lo puede subir a una página web. Es decir, al final el hecho que lo que buscaba la Corte tampoco se ha cumplido. Va a terminar un efecto Barbara Streisand de mayor visibilidad queriendo ocultar la información. ¿Y por qué la Corte hace esto? Perdóname, Sí, Renzo. perdóname, estamos en un poquito en el tiempo, pero bueno, aprovechando que quizás tú eres quien un poquito tiene que fugar más rápidamente, te lanzo una pregunta para darte los últimos 5 minutos y cerrar la idea, porque has planteado un punto muy importante y quizás muy interesante en este análisis, que es por decirlo, el camuflaje que toma un poco con el tema de la protección de datos personales. Esta figura, por ejemplo, se sostiene, o sea, es posible que una persona que hace 10, 15 años ha tenido, por así decirlo, una sentencia judicial o se ha visto inmersa en una investigación periodística, diga, yo quiero que eliminen esta información porque afecta a mis datos personales. Y con esto te damos tus últimos 5 minutos, Eric. Y es eso justamente al punto donde quería ir. Lo que pudo haber hecho la Corte es pedir una actualización de información. Tras las investigaciones resultó inocente. Opción A. La opción B, que ya es más gravosa, es eliminar el nombre, pero no la noticia. Lo que opta el tribunal es eliminar la noticia donde información verdadera, contrastada, personas sentenciadas y todo lo demás. Lo que no puede hacer una persona, aún con el argumento de protección de datos personales, un derecho humano, es borrar la historia. Si hubo un atestado policial, lo existió. Hubo una declaración premiada, hubo una declaración premiada. Hubo un proceso. ¿Que tú eres inocente? Sí. Entonces, para evitar la afectación menor, lo que se tiene que hacer es una afectación menor sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa. Cuando tú eliminas contenidos, no solamente no resuelves el problema de fondo, que es esta persona, ahora la haces más visible, sino que eliminas un derecho de las personas de estar informado en un caso completo. Y es ahí donde la Corte ha cometido un error. Y ha cometido un error grave de ir contra la sentencia de Herrero Ulloa versus Costa Rica, pero también con los estándares propios de la legislación nacional. Miren lo raro que parece. Este es un caso que tiene de nuevo 12 años. El borrador de la resolución parece haberse hecho hace 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque el nuevo reglamento de protección de datos personales incluye explícitamente la posibilidad de desindexación. O sea, en el mejor de los casos, el borrador se hizo antes que el nuevo reglamento, y prefiero creer eso a creer que con el nuevo reglamento igual lo hicieron, lo cual sería peor para el Tribunal Constitucional porque significa que no reconoce la legislación vigente en el Perú. Y la desindexación no es un derecho al olvido, es un derecho de oposición a que la información pueda seguir circulando. Pero tú buscas el nombre de esta persona y sigue apareciendo. Y sigue apareciendo en blogs y sigue apareciendo fuera del comercio. No ha eliminado qué es lo que buscaba la persona. Y dos ideas y con estas concluyo. Los derechos humanos se tienen que analizar en equilibrio. Y es tan derecho humano el derecho a la protección de datos personales sobre la privacidad como la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ambos son derechos humanos que tienen que entrar en equilibrio. Cuando tú generas desequilibrios, tiene que entrar alguien a equilibrar. La pregunta primera es,
El comercio va a ir a la Corte Interamericana a actualizar el presidente Herrera Ulloa o a analizar si en estos tiempos, porque si no lo hace, lo que está generando es un precedente local. Y aquí es la asociación pudiera pedirle a la comisión que analice el caso y lo haga de oficio. Porque si no lo hacen, lo que estamos generando es que en el Perú cualquiera mañana diga, ¿sabes qué? Esta nota está desactualizada de cualquier tema, de cualquier situación, aunque tengas un atestado, un testimonio judicial o una noticia filtrada de fiscalía o incluso una sentencia completa en reserva, que también pudiera haberse hecho, y van a comenzar a desaparecer. Entonces, cada medio va a tener que tener un analista de contenidos para ir actualizando, desactualizando si es que ya pasaron los plazos. Segundo, los que no están en medios y no son periodistas de a pie, ellos mismos van a tener que hacerla de editores si tienen su blog, su canal de YouTube, su podcast o similares. Y también van a tener entonces en una censura, que es precisamente, y esto es lo segundo, que el artículo 13 del Pacto de San José dice no hay censura previa y lo único que tiene que hacerse es responder ante contenidos de manera posterior, siempre y cuando vulneren la ley. La ley no fue vulnerada, porque tienes además una norma explícita de desindexación. La Corte se ha equivocado y se ha equivocado mucho. Sé que la Corte, después de las quejas o después de los comentarios, después de las situaciones, están tratando de ver qué le hacen. Pero la única forma de rectificar esto es yendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto van a ser 6 años. ¿Y qué van a pasar en esos 6 años con los medios de comunicación en el Perú? O los medios de comunicación de otros países de la región que van a decir, hey, en Perú se hace así. Van a comenzarse un efecto dominó, olvidándose que hay una sentencia vinculante en América Latina. Responsabilidades, creo que la principal responsabilidad de las asociaciones gremiales, de la asociación, el Consejo de la Prensa y el mismo el comercio, es ir ante la Corte Interamericana. Creo que es el único camino viable, porque el tribunal no se va a rectificar de oficio. Y hasta aquí lo que les quería comentar. Me quedo igual un ratito con ustedes en el off para compartir. Gracias. Muchas gracias, Eric. De verdad, muy interesante y muy valiosa la intervención que tienes. Antes de continuar, queremos saludar a quienes nos están siguiendo desde diferentes regiones del Perú. Vemos comentarios a la transmisión en Facebook desde Loreto, Cañete, Ica, Tumbes, Lamas, entre otras regiones. Les invitamos a que puedan también formular, si gustan, preguntas en los comentarios a la transmisión en vivo para que nuestro panel lo pueda responder hacia el final de este webinar. Ahora vamos a darle la palabra a nuestra colega Nelly Luna. Ella es directora de Ojo Público. Ojo Público ha venido desarrollando trabajos muy importantes, investigando el desarrollo del derecho al olvido. También han enfrentado algunos pedidos de levantamiento de información y quizás Nelly, contigo, ¿qué le dirías a los colegas que tienen este tipo de pedidos que les llega desde una carta notarial o que tienen el pedido de habeas data o algún pedido en un recurso judicial solicitando eliminar información o cómo también ustedes ven que funcionan estos mecanismos? Quizás estas preguntas disparadoras para tus primeros 10 minutos, Nelly, bienvenida y buenas tardes. Gracias, Renzo, por la invitación. Zuliana, Eric, Dilmar, ¿qué tal? Qué gusto de verlos en estos temas. Em, yo diría una cosa que también ya lo mencionó Eric, ¿no? Lo que debemos hacer desde los medios es no borrar la información. O sea, tenemos que utilizar todas las herramientas legales de las que disponemos para defender el derecho a la información, el derecho a que un hecho existió y que el periodismo lo que hace es recoger esa fotografía de ese momento, de esa situación para contarle a la ciudadanía, ¿no? Hay una frase muy buena de que el periodismo es un borrador de la historia, ¿no? Y creo que esa es una responsabilidad que implica precisamente resistir ante este acoso cada vez más sistemático. Aquí está Dilmar, que es nuestro abogado en casos que seguramente va a entrar a mucho más detalle de cuál ha sido la estrategia legal en algunos de los pedidos que hemos enfrentado. Pero nosotros vemos en atendiendo y respondiendo este tipo de, primero, como bien dicen, cartas notariales, así empiezan muchos de estos actos de hostigamiento. Desde el 2014, 2015, incluso se acentuaron muchísimo más el 2018, ¿no? Desde ese año en adelante, lo que hemos notado es que cada vez son más frecuentes los pedidos de diversos personajes investigados por diversos motivos
para eliminar reportajes apelando al habeas data, ¿no? En algunos casos utilizan el nombre, el rótulo de derecho al olvido, en otros casos no, pero esencialmente lo que solicitan es eliminar reportajes aludiendo, instrumentalizando esta situación con el argumento de que se está usando de manera perjudicial sus datos personales. Entonces vemos como un instrumento que tenía el fin ciudadano de acceder a información y proteger los datos personales, incluso de personas, de ciudadanos, contra otros esquemas más corporativos o particulares, como la ley de datos personales, que es otro instrumento que están utilizando también para solicitar la eliminación de información. Estas dos... estos dos instrumentos, el habeas data y también la protección de datos personales, son utilizados por estos personajes investigados, muchos de ellos expuestos políticamente, para eliminar información. ¿Esto qué supone? Supone un nuevo frente de hostigamiento para el periodismo en general, porque si antes teníamos que defendernos de las intimidaciones físicas o de las intimidaciones de demandas por difamación, ahora desde el lado administrativo hay muchos pedidos que se están presentando a la Autoridad de Datos Personales para cuestionar reportajes públicos, y cuando la autoridad de datos personales no les da razón, van a la vía judicial con casos como el de, con casos que nosotros hemos enfrentado, o el casos como el que ahora ha tenido que enfrentar el comercio, ¿no? Ahora, no es lo que me parece importante de este último caso vinculado al comercio es que expone una situación que ya venía de antes y que varios medios independientes como Ojo Público han tenido que enfrentar, y que la decisión ha sido siempre no desindexar y no eliminar los reportajes. Sin embargo, una investigación que publicamos hace ya bastante tiempo, creo que hace como 4 o 5 años, solo con información de la Autoridad de Datos Personales, nos permitió conocer que hay muchos medios que no tienen la posibilidad de encarar esta situación, porque incluye tiempo, costos legales, presiones también económicas o políticas en muchos casos, porque te amenazan con una demanda de indemnización. Han obligado, y varios medios toman la decisión de eliminar, ¿no? Sin que nadie sepa. A veces los mismos reporteros de estos medios que decidieron eliminar no saben que sus historias han sido eliminadas. Y son casos que llegaron a la Autoridad de Datos Personales. Entonces, una organización de noticias o un medio, incluso medios ya grandes, con toda esta precarización que ha tenido la industria, deciden no ganarse problemas y eliminar, ¿no? Entonces, creo que es una práctica. Em, no quiero usar el término cuestionable, porque también se da en un entorno en que los medios ya no saben cómo más defenderse, pero sí el llamado es más bien desde el espacio en el que estamos, y cuando conversamos con otros colegas, es a no eliminar, ¿no? Y tener una estrategia sobre todo más colaborativa. Nosotros tenemos un caso muy particular, un nuevo caso que estamos enfrentando estas semanas, que involucra también a una persona expuesta políticamente, y que también nos ha pedido eliminar un reportaje porque cree que estamos usando mal sus datos personales. Entonces, y no lo ha hecho solo con nosotros, lo ha hecho con nuestros aliados en regiones, que ya sabemos la situación también del periodismo regional está mucho más hostilizado y más acosado por las autoridades y poderes fácticos locales, pero nuestra estrategia ha sido también tener una respuesta más colaborativa, más en grupo, porque también pasa que si una historia es, un medio decide, por un lado, no desindexar o no eliminar, pero hay otros que lo van haciendo, pelear solo no es tan sencillo, como si más bien la respuesta es más orgánica, ¿no? Más a nivel de apoyo con otros medios. Y otro asunto que sé que no es el punto de este debate, pero sí creo que la estrategia de respuesta, que la estrategia legal, a qué hacer y hasta dónde llegar, que Dilmar también puede explicar ahora, enfrenta una situación paralela, ¿no? Que es el periodista, ¿no? O sea, como un periodista, por ejemplo, freelance o independiente, o de un medio regional muy pequeñito, responde a una situación que puede ser la llegada de 4 cartas notariales. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso en el que hasta en 5 oportunidades nos han dado cartas antes de 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 judicializar el proceso, solo, ¿no? Si un periodista
solo es muy difícil que pueda encarar una situación de este tipo. Y lo otro es que el diseño de, de la forma en la que se van presentando los casos hace muy poco posible que un periodista, si es que él solo es el demandado, pueda enfrentar este caso. Entonces, nosotros estamos documentando acá historias que están llegando a medios, a ojo público, incluso al comercio, pero ¿cuántos más habrán a periodistas independientes que tienen un blog o que distribuyen información a través de Facebook? Eso no lo sabemos, porque se eliminan constantemente y no hay un registro de cuánta información a nivel regional o hiperlocal también se está perdiendo, ¿no? Gracias Nelly por esta valiosa intervención y sobre todo ese consejo que le das a nuestros colegas, ¿no? Que no eliminen y no desindexen esta información que es tan valiosa y que sobre todo, bien lo decías, no pierde vigencia en el tiempo. Vamos a darle la intervención por 10 minutos también a Dilmar Villena, que él es director ejecutivo de Hiperderecho, quien nos va a poder comentar, ampliando también y quizás entrando un poco también en aquello que en su pronunciamiento emitieron en su momento, ¿no? Lo que significa esta resolución del Tribunal Constitucional que ordenaba eliminar información, publicaciones al comercio, entre otras cosas. Dilmar, bienvenido, buenas tardes. Por favor, si puedes abrir tu micrófono y puedes hablar por 10 minutos. Tienes tu intervención. Gracias, muchas gracias Renzo, saludando también a Nelly, a Zuliana, a Eric, por compartir este espacio muy importante de reflexión. Y sí, como bien mencionas, nosotros desde Hiperderecho, una vez que tuvimos conocimiento de la sentencia, hicimos un análisis sobre los fundamentos y ya compartiendo casi al pie de la letra lo que mencionó Eric sobre cómo es que se construye o cómo es que se crea este mal llamado derecho al olvido, porque no es un derecho como tal distinto a otros, no es oposición en buscadores. Pero identificamos de forma casi inmediata de cómo es que esta sentencia era una genuina afectación a los derechos, a la libertad de información y a la libertad de expresión, generan un precedente muy peligroso, ¿no? La nota la titulamos Olvidemos el derecho al olvido, porque genuinamente creemos que ya se inserta dentro de un contexto en el cual, si es que no se entra a discutir de forma crítica y de forma bien establecida, cómo es que se pueden afrontar nuevos mecanismos de censura que hoy en día se propician con nuevas herramientas jurídicas, va a seguir avanzando y no va a haber forma de un poco justamente hacerle frente y poder, contrastarlo, contraatacar este argumento, ¿no? Y en este sentido, justamente lo que más preocupa de la sentencia, y bien lo mencionó Eric, es el hecho que, claro, este llamado derecho al olvido es un derecho de oposición, o sea, en buenos términos, el derecho a decir que yo me opongo a que otra persona haga un tratamiento de mis datos personales pensado en los buscadores, ¿no? Porque, claro, hoy en día, en teoría, el problema es que cuando uno se busca en Internet sale un montón de información y podría pasar que haya información que de repente ya está desactualizada o es que es información que es irrelevante, ¿no? El propio hecho de discutir solo esto de acá, ¿no? La posibilidad de desindexar contenidos de motores de búsqueda ya tiene sus propios matices y sus propios cuestionamientos, porque uno diría, si mi información no está indexada, nadie la va a poder ver, ¿no? Si es que yo salgo de Google, ¿quién me va a buscar, ¿no? Si me sacan de Google, si me sacan de, no sé, del buscador de Bing, de Edge, me van a buscar por Opera, nadie utiliza eso, ¿no? Entonces, eh, eso ya de por sí es un problema, pero en este caso, el Tribunal Constitucional da un paso más allá y se pone a analizar no la cuestión respecto del buscador, que en este caso sería Google, que justamente la desindexación es de los motores de búsqueda, ¿no? La desindexación no la tienen que hacer los medios de comunicación porque ellos no indexan contenidos, ¿no? Los medios periodísticos, la prensa no indexa, quienes indexan son los motores de búsqueda. Entonces, claro, en este caso el Tribunal Constitucional lo que hace es construye una argumentación que no termina de quedar claro, que es muy débil y no te dice por qué es que tú dejas de lado totalmente la cuestión del motor de búsqueda, que en este caso sería Google o cualquier otro motor de búsqueda, y te vas de frente a analizar el tema dentro del medio de comunicación en sí mismo, ¿no?
Y claro, el tribunal poco más y dice, bueno, como es difícil emplazar a Google, como no los podemos, no podemos, es complicado notificarlos, pues vamos a ver directamente al medio de comunicación quién es el que tiene la nota periodística, ¿no? Entonces hace este salto y no hace esta justificación y nos lleva a la situación en la cual el Tribunal Constitucional termina analizando la propia nota periodística, cosa que está totalmente exenta y pensada y totalmente que no se puede separar la desindexación respecto a los motores de búsqueda. Vienen, son cosas que vienen de la mano, ¿no? Están entrelazadas, pero el Tribunal Constitucional la separa y dice, bueno, no nos interesa el motor de búsqueda, vamos a analizar el tema en los medios de comunicación, ¿no? En la información propiamente que publican los medios de comunicación. Entonces, claro, y luego comienza un poco el Tribunal Constitucional a armar una argumentación que si uno la mira con detenimiento no es cierta, ¿no? Dice que la información, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Gracias a Internet, la información hoy en día no es efímera, que la información queda de forma permanente y existe una condena social eterna de las cosas que se muestran por internet, lo cual no es cierto porque justamente, al menos en este caso, el propio el comercio, propiamente el Tribunal Constitucional, muestran que la nota que ha sido materia de análisis sí ha tenido actualizaciones, ¿no? El comercio hizo actualizaciones, incorporó información, de repente la persona demandante consideraba que no satisfacía, bueno, ese es otro ámbito de discusión, pero la información no es que estaba inmóvil, petrificada, sino que justamente se ha ido actualizando y dentro de ese es el margen razonable que uno pensaría, ok, si es que yo publico una nota periodística y que de repente pasa el tiempo y esta información varía, ¿no? Y un segundo punto que vamos a analizar, ¿cuándo es que podemos entender que una información efectivamente ha variado, ¿no? Em, si esta información varía, pues, ¿qué se me puede pedir a mí respecto de esta nota periodística para que respete, digamos, los derechos de la persona que pueda estar mencionada? Pues actualizar la nota, ¿no? Sacar una nota de aclaración, una nota de actualización y ya está, ¿no? Que sería la opción menos gravosa. Lo cual nos llega justamente a un segundo punto para poder pensar y analizar. ¿Cuándo es que se puede considerar los medios de prensa, los periodistas, pueden considerar que la nota original ha cambiado de tal manera que responde o que es necesario actualizarla? Por ejemplo, justamente bien mencionaba Nelly un caso que estamos viendo ahora recientemente. La cuestión es, ok, hubo una denuncia, una investigación penal, ¿no? Entonces, una de las partes que fue mencionada dentro de esta investigación penal dice, ojo que el perito de esta investigación está denunciada por falsedad de este perito y por lo tanto ya cambió y tienes que actualizar. Y uno dice, ok, pero tú me estás pasando cosas que no tienen calidad de cosa juzgada, ¿no? No hay nada determinado sobre este hecho. O pueden compartirte contra peritajes de parte, ¿no? Imaginemos el caso, un medio de comunicación que sube información y sube peritajes dentro de un proceso y quien quiere ejercer dice, oye, no, eso está mal y te adjunta otros peritajes, que podrían ser justamente peritajes de parte, ¿no? Dices, ok, tú lo que tú me dices, me estás diciendo tu versión de los hechos, me estás adjuntando los peritajes tuyos, pero esto no cambia necesariamente cuál ha sido el sentido de la información original que yo he dicho, ¿no? Entonces, ese es otro segundo nivel de análisis que ni el Tribunal Constitucional lo hace y tampoco lo menciona en ningún lado, pero sí es importante ponernos a pensar, porque es, claro, ¿en qué momento yo ya tengo la obligación de actualizar? ¿Qué información se considera nueva para poder actualizar, ¿no? En casos penales, por ejemplo, yo creería que un estándar de cosa juzgada sería como mínimo lo esperable para poder tener una actualización y decir, ok, tal persona, si bien fue investigada, hay una sentencia con que ya está en cosa juzgada, que fue absuelta, ya. Pero si no hay nada más allá, no habría esta necesidad de actualizar porque se publicó conforme estaba en la investigación, ¿no? Y claro, ¿cuál es el otro riesgo que también a partir de esto se genera? Tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional que actualmente le ha dado esta dimensión al derecho al olvido, ¿no?
Normalmente nosotros habíamos tenido jurisprudencia del Tribunal Constitucional que cuando hablaba del tema del derecho al olvido era un poco más cauta, ¿no? Ponía en juego más o menos cuáles son los otros principios constitucionales que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el principio de lucha contra la corrupción, de lucha contra el narcotráfico, el derecho a la verdad, por ejemplo, que es un derecho fundamental, reconocido jurisprudencialmente. Entonces, eso, digamos, originariamente cuando el Tribunal Constitucional fue un poco a analizar el derecho al olvido, solía tener esa posición de buscar un equilibrio entre la tutela de los derechos, del derecho a la protección de datos personales con el derecho a la libertad de expresión, ¿no? E información. Pero en este caso hizo un cambio significativo en cómo iba orientándose la jurisprudencia del Tribunal Constitucional e hizo un cambio significativo desproporcional, ¿no? Porque como bien mencionó Eric, bien pudo haber sido la sentencia de decir, ok, no consideramos que tu nota de actualización sea lo suficientemente aclaratoria, actualízala. O también elimina a esta persona de tus notas periodísticas, ¿no? Opta por la desproporción en sí misma, opta por eliminar esa nota y tres notas más de la persona que reclama, ¿no? Donde no hay solo información de ella, sino información de todo un caso, uno de los casos más importantes en temas judiciales en los últimos 15 años en Perú, ¿no? Entonces, este nivel de razonamiento jurisprudencial que tenemos en Perú ahora puede ser fácilmente replicable a niveles inferiores, a instancias inferiores, ¿no? Porque lamentablemente ya tenemos, digamos, no un presidente en sentido estricto, pero tenemos jurisprudencia que está avalando estas pretensiones. Entonces, obviamente ya no va a ser necesario tener un proceso de 5, 6, 8, 10, 15 años para llevar un caso así hasta el Tribunal Constitucional, sino de que tú podrías plantear una demanda de habeas data y de repente a nivel de juzgado constitucional, siendo que en Lima, principalmente en Lima y en Arequipa y en algunas otras ciudades, tenemos juzgados especializados en constitucional. En otras regiones del país, los temas constitucionales los ven, por así decirlo, jueces que ven varios temas, ¿no? No están especializados. Entonces, claro, si tú presentas una demanda de habeas data y le dices, oye, ojo que el Tribunal Constitucional dijo esto y ya tenemos jurisprudencia sobre esta materia y resolvió de esta forma, las posibilidades de que pedidos así sean atendidos en primera instancia a nivel de juzgados es mucho más patente y mucho más latente, ¿no? Porque claro, en razonamiento constitucional, si tú te quieres apartar un poco de la doctrina jurisprudencial que se va desarrollando en el Tribunal Constitucional, se te pide un estándar de motivación de la sentencia, de argumentación jurídica mucho más alto, que no necesariamente lo van a tener juzgados que no están especializados en lo constitucional. Entonces, el problema se ciñe sobre periodistas que trabajan en regiones sobre los cuales podrían iniciarse procesos de habeas data y que pueden invocar esta jurisprudencia para que desde sentencias a nivel de juzgado, ¿no? En procesos que en teoría no pueden durar más de 3, 4 meses, ya tengamos procesos que estén ordenando la retirada de baja, ¿no? Uno puede apelar y luego ir al Tribunal Constitucional, ¿no? Si es que en caso es denegatoria, pero en segunda instancia, pero ese es el problema, ¿no? Y creo que otra cuestión importante acá, y por acá creo que ya voy cerrando porque esté sobre la hora, es la preocupación que no es solo sobre periodistas, sobre medios de comunicación que tienen sus plataformas, ¿no? Pensando también, ¿no? Si, por ejemplo, tú eres un creador de contenidos, utilizas YouTube para dar tu información, te dedicas a hacer prensa, a informar a través de YouTube, de TikTok, etcétera, estás a medio paso de que esta sentencia te alcance, ¿no? Tú no estás libre de que comiencen a llegarte cartas notariales si tú eres un creador de contenidos que informa a través de las plataformas y no eres un medio de comunicación, un periodista, digamos, tradicionalmente entendido, sino quieres informar o dar contenidos de interés público. Estás a medio paso de que comiencen a llegar las cartas notariales y con las cartas notariales comienza a llegar las demandas. Entonces es una cuestión que debe preocupar no solo a los periodistas, sino también a todos quienes ejercen la libertad de expresión e información de alguna forma, ¿no? Y con esto cierro esta reflexión. Sí, esto es preocupante también
porque la dimensión social de la libertad de información está en nosotros, ¿no? Está el derecho que tenemos como sociedad a conocer hechos de interés público. Y esa dimensión es también de igual relevancia en su tutela como el derecho a la libertad de, digamos, en la versión individual de la libertad de información. Entonces, en este caso, el TC, en miras a proteger, digamos, los datos personales de una forma desproporcionada, está afectando el derecho de la sociedad peruana a conocer, ¿no? Entonces, ese es el panorama que tenemos. Gracias, gracias Dilmar por tu intervención, de verdad muy, muy interesante y muy valioso tener estas voces que tocan temas que la verdad, y desde la ANP lo hemos visto, cada vez pueden ser más recurrentes. Antes de pasar a la siguiente parte de este webinar, que sería la parte de preguntas, agradecer a quienes nos están siguiendo, nos están saludando en los comentarios a la transmisión en vivo, colegas desde Juliaca, Ica, Lamas, Tumbes, Cañete, Nauta, Huaraz, Lima, desde Huacho, Huaral, Cusco, Carhuaz, desde diferentes lugares del territorio nacional. Chota también está aquí presente, Pisco también, que nos están siguiendo a esta hora de la tarde en esta primera actividad por los 98 aniversarios de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, este webinar llamado Derecho al Olvido versus Libertad de Prensa. Entramos a la sección preguntas y tengo un pedido que por orden de prelación debería ir primero, que es nuestra compañera Zuliana Laine, que es la presidenta, quería lanzar 2 preguntas al panel antes de transmitir algunas que nos han llegado. Gracias, gracias, Renzo. Y veo que ahí alguien pone en Tarma, también está Tarma aquí. Así que un saludo a los colegas también ahí. Un par de cuestiones, quizás la primera para Dilmar y para Eric. A ver, lo del fallo del Tribunal Constitucional, ¿podemos decir que constituye censura previa? Posterior, o sea, ahora es censura posterior, ¿no? En este caso, pero para lo que viene podría ser un antecedente para censura previa. Y la pregunta vendría porque, a ver, se supone que el TC es el tribunal que custodia la constitucionalidad y la censura previa está prohibida en la Constitución. O sea, se dice con claridad que en el país no hay censura previa. ¿Qué se puede hacer frente a un fallo que en la práctica va incluso contra lo que dice la Constitución, ¿no? Y lo otro era, quizás para la mayoría de los que están siguiendo la transmisión son periodistas, y a veces a los periodistas cuando escuchamos esto de habeas data, se nos complica tanto porque dices, claro, entiendo por lo que Eric decía que el derecho al olvido no existe, entonces a lo que apelan es a habeas data y a protección de datos personales. Pero se supone que los procesos de protección de datos personales son administrativos, o sea, digo, van por la autoridad de protección de datos personales. Entonces, ¿qué alegan cuando van por el habeas data? Alguna vez nuestro abogado aquí nos decía de que optaban por el habeas data porque hay pocos jueces constitucionalistas en el país y terminaba siendo visto por un juez de otra especialidad y generalmente fallaba contra los periodistas, ¿no? Pero era quizás pedirle una distinción como para dummies, así de cómo distinguir cuando se apela al tema del habeas data. Y quizás, Nelly, solo preguntarte, ¿cómo hacen ustedes cuando les llegan los pedidos de borrar contenido, ¿no? Además de no borrar, porque eso lo tenemos claro y lo compartimos, de no hay que borrar. ¿Pero qué hacen? ¿Contestan las cartas? ¿Asumen algún otro tipo de medidas? ¿Publican la carta? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué podrían recomendarle a nuestros colegas que están en esa situación? Era eso, Renzo. Gracias, A ver, compañero. Le agrego rapidito las 2 preguntas que tienen también un poquito el tenor del derecho para los especialistas, y también hay una para Nelly, que, a ver, una que ya medio ha respondido Dilmar, que dice cuáles serían los mecanismos de defensa legal ante esta situación del derecho al olvido de parte del colega Iván Tello desde Lamas. Luego también consultan de que cuáles serían las consecuencias si pese a esta sentencia del Tribunal Constitucional o cualquier orden judicial se decide no retirar la información
Y para Nelly le dicen, así como decía Zuliana para Damis, ¿cómo fue la primera vez que enfrentaron un pedido de eliminar información y qué recomiendas a quienes se estrenan en el tema, a los primerizos en el tema? Eric, creo que seguimos igual contigo ya en el último tramo preaeroportuario, quizás para empezar. 5 minutos, por favor, Eric. Sí, no, es bastante sencillo. La pregunta es si es censura previa. No es censura previa, porque efectivamente no es antes, sino es un control posterior lo que se está haciendo. Lo que está generando es una autocensura previa sobre la gente, porque para evitarse que le repitan la misma jurisprudencia, ya no lo van a hacer o van a colocar analistas intermedios que digan, esta denuncia fiscal no ha procedido, elimina las referencias, o este atestado policial no llegó a nada, elimina las referencias. Entonces, lo que el tribunal no ha hecho es una censura previa, pero las consecuencias van a terminar siendo probablemente una autocensura. Y del otro lado, entender el tema este de la habeas data. La habeas data es una garantía constitucional establecida en la Constitución del 93. En esa medida era el mecanismo, y habían dos: el habeas data propio, que era protección de datos, y el habeas data impropio, que es acceso a la información pública. ¿Qué ocurre después? Luego aparece la ley de acceso a la información pública y luego aparece la ley de datos personales. Pero la ley de datos personales no elimina la posibilidad de tener un habeas data directamente sin pasar por la autoridad de datos. Y lo que hace la ley de acceso a la información pública tampoco elimina el ir a la vía de la habeas data impropio para tener acceso a la información pública. Pero no es vía previa, es vía alternativa. Y esa es la diferencia en esencia entre acceso a la información pública y protección de datos. Y por eso a mí me parece curioso que, habiendo tenido soluciones alternativas, prefieran ir por la vía administrativa, fallar en la administrativa, y luego que también es claro que la vía administrativa ha sido sumamente cauta, de equilibrios entre acceso a la información pública. Acaba de cambiar la autoridad de datos. Habrá que ver cuál es el análisis que trae esta nueva autoridad, que en teoría viene del acceso a la información pública. Era secretario del Tribunal de Transparencia. En teoría debería ir más para el lado de los periodistas, pero habrá que ver cómo termina la regulación. Sí es un problema mayor porque puede generar un efecto dominó en otros países, y ese es el temor que ahorita está discutiéndose, por ejemplo, en la CIP. Perfecto. Muchas gracias, Eric. Dilmar, quizás para continuar un poco con este análisis jurídico y preguntas un poco de consultorio legal que han llegado aquí al webinar. Por favor, por 5 minutos. Sí, tal como bien menciona Eric, lo que pasó en Perú es que el habeas data como proceso constitucional nace en 1993 y protegía el acceso a información y la protección de datos, ¿no? Entonces, la ley de protección de datos personales recién es del 2012, se reglamenta unos años después. Y lo que sucede es que dentro de ese tramo, entre la ley de protección de datos personales y lo que se reconoce el proceso de habeas data, todas estas discusiones se daban en el fuero constitucional, ¿no? Entonces, para proteger datos personales, para un poco consolidar lo que menciona Eric, tenemos un poco la vía administrativa, que es recurrir frente a la Autoridad de Protección de Datos Personales, ¿no? Que la ley primero exige que tú hagas un requerimiento directo a la persona a la cual tú quieres ejercer, digamos, tu derecho de oposición o, entre comillas, tu derecho al olvido. Ejerces ese requerimiento. Y de ahí se abren dos vías que puedes tener que son paralelas, ¿no? Uno, puedes presentar tu demanda de habeas data e iniciar un juicio, ¿no? Si vives en Lima, si como demandado resides en Lima, va a ir un juzgado constitucional. Si estás fuera de Lima, ese proceso puede caer en algún juez de otra especialidad, no en un juez constitucional. O si quieres, puedes optar por la vía administrativa, que es ir a la Autoridad de Protección de Datos Personales. ¿Y qué sucede en la Autoridad de Protección de Datos Personales? En un procedimiento trilateral de tutela que se le conoce, o sea, la autoridad va a ser como una especie de juez y va a decir, ok, si es que procede o no procede tu derecho, y en ese caso te puede o no te puede dar la razón. Y si no cumples, ¿qué sucede en la vía administrativa? Digamos, si no cumples ante una resolución de la autoridad, pues te puede multar, ¿no? Pueden comenzar a caer multas y multas y tal. Y por ejemplo, y si te vas, e incluso en este caso, ¿no? Si tú como agroviado consideras que la autoridad no resuelve o no tutela del todo tu derecho, también estaría habilitada, creo yo, la posibilidad de ir al proceso de habeas data,
El tema es que nosotros en Perú, la regulación que tenemos del proceso de habeas data como un proceso que regula o protege los derechos, el derecho a la protección de datos personales y el acceso a la información, pero sentándonos en el proceso de protección de datos personales, no dialoga con la ley de protección de datos personales y con su reglamento. Entonces, justo a la reflexión que hacía Eric sobre si la sentencia tuvo en cuenta o no el nuevo reglamento de protección de datos, yo me inclinaría por pensar que no lo tome en cuenta porque el nuevo código procesal constitucional, ¿no? Que salió hace algunos años, pasa olímpicamente de la Ley de Protección de Datos Personales y del reglamento que estaba vigente en ese momento y te genera una situación no concordada, por ejemplo, de poco previsibilidad jurídica. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Constitucional te dice cuál es el plazo en el que una persona tiene que dar respuesta a los requerimientos y el reglamento de la ley te dice otro plazo. Entonces tú dices, yo como periodista, ¿a quién le hago caso? ¿Al reglamento de la ley o al Código Procesal Constitucional en materia de habeas data? Son regulaciones que no están concordadas y abordan la misma materia. Y tan desconcordadas están es que, por ejemplo, sería bueno pensar si es que la vía administrativa ante la autoridad tendría que ser una vía previa necesaria a agotar antes de ir al proceso de habeas data, ¿no? Que hoy en día son vías paralelas y uno puede optar por ir por uno o por otro, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, la vía administrativa la resuelve la autoridad. Los resultados pueden ser que la autoridad te ordene retirar no retirar la información, sino de repente actualizarla o poner alguna que otra adición o retirar la referencia. Y si no se cumple, te van a multar. Va a empezar, digamos, las multas administrativas. En el proceso de habeas data, las circunstancias, digamos, el resultado puede ser, como en este caso, una sentencia que te ordene, oye, retira y si no cumples la sentencia, pues están los apremios de ley para hacer cumplir las sentencias, ¿no? Que son las vías penales, ¿no? Se podría denunciar por el delito de desacato de omisión al cumplimiento de mandatos judiciales. Entonces, claro, acá la consecuencia es más gravosa porque no hacer caso a una sentencia del Tribunal Constitucional con calidad de cosa juzgada y está firme, es un delito. Entonces, ya te restringe tus márgenes de acción. ¿Y qué se puede hacer contra esto? Como también, como bien lo que mencionó Eric, queda la vía del sistema interamericano, de que se pueda llevar este ámbito de discusión al sistema interamericano para que esto no quede como un mal precedente, ¿no? Muchas gracias, Dilmar. Nelly, te han querido hacer preguntas de maestra de periodismo para muchos primeritos, qué hacer, cómo afrontar desde el periodismo estos pedidos de levantar información. Te escuchamos por 5 minutos. Sí, mira, yo estaba recordando uno de los primeros casos, creo que nos sirvió bastante también para como aprendizaje, y eso es importante, creo que de todas las crisis debemos salir siempre con un proceso de aprendizaje, y es el caso de Teco, ¿no? Teco, este personaje, Miguel Ángel Arévalo, fue uno de los investigado por narcotráfico por la DEA, un reportaje que nosotros publicamos en su momento y se publicó días antes de la campaña electoral de la primera vuelta, ¿no? En la que competía ese también el Keiko Fujimori, y la historia decía en corto que Miguel Ángel Arévalo había sido muy personaje cercano a Joaquín Ramírez y que este personaje estaba siendo investigado por la DEA. Lo que vino después de esta publicación es una seguidilla de acciones judiciales, entre ellas las de la presentación administrativa en la Autoridad de Datos Personales por mal uso de sus datos personales. La Autoridad de Datos Personales no le dio la razón y en consecuencia él judicializó el proceso, presentó un habeas data luego. El habeas data llegó hasta el Tribunal Constitucional. Estamos hablando del 2016 hasta el 2022. El 2022 salió la resolución del Tribunal Constitucional y nos dio la razón, ¿no? Y eso me parece una cosa que luego de este último fallo que me parece tremendo porque contradice un fallo previo sobre la importancia de fortalecer justamente la información y el derecho a la información de la ciudadanía en hechos que son de interés público. Ese fallo del 2022 cita textualmente varios de nuestros textos y considera que es relevante el oficio periodístico para exponer personajes de interés público, ¿no? Luego de que el TC nos dio la razón, obviamente, luego de todos estos años que estuvimos litigando, creo que se sentó un precedente importante
que obliga a las organizaciones de noticias a seguir peleando, o sea, utilizar todas las medidas legales para poder resistir y que esta información no se pierda. Pero este señor, además de este proceso, también inició otros, ¿no? Por difamación, nos intentó solicitar indemnizaciones, llegó a conseguir un juzgado que en su momento solicitó el embargo de nuestros bienes. Entonces, la estrategia para un periodista independiente o para una organización de noticias em, siempre es, no solamente en estos contextos tan hostiles, publicar la historia. La estrategia viene también qué pasa después de la publicación de la historia y sí o sí en estos contextos tenemos que tener una estrategia de qué va a pasar. Que esta persona me puede presentar una medida administrativa en la autoridad de datos personales, me puede presentar una querella, me puede presentar una demanda por difamación, me puede presentar también una indemnización. ¿Qué voy a hacer ante esta situación? Y ese escenario de riesgo, de análisis de riesgo, es importante que lo tengamos todos, me parece. En su momento nosotros tuvimos esta decisión de seguir peleando judicialmente a pesar de la cantidad de años que llevó el litigio, porque consideramos que sí era importante sentar un precedente en estos casos. Ahora estamos preocupados porque el TC ha desdicho casi el fallo anterior y yo me tenía una pregunta ahí a Dilmar, ¿no? Si el otro caso que ahorita estamos peleando, que vamos a empezar a pelear, y llega también en su momento a la autoridad de interpretación de la Constitución, ¿cuál de los dos fallos va a apelar? Y una cosa que me parece importante, que también me parece hasta que puede contaminar a veces el debate, es que en el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel Arévalo, el caso con el que nosotros comenzamos a aprender muchos más de estos, nos llevó a la necesidad no solamente de defendernos, sino que desde el mismo periodismo de investigación tengamos que investigar cuáles son esas estrategias que están usando las personas interesadas en silenciar la verdad. Entonces, en los últimos años hemos investigado no solamente a estos personajes que quieren borrar las noticias o eliminar los hechos, sino también las estrategias que usan. Y además de instrumentalizar la ley de datos personales y el habeas data, ahora también están instrumentalizando otras medidas, creando medidas fraudulentas para, por ejemplo, contratar empresas en la India y otros países que apelan y argumentan que el contenido que nosotros publicamos es copia. Es decir, hemos tenido casos donde crean una compañía en otro uso horario, literalmente, y le ponen la fecha 2021, ¿no? Y dicen, ese contenido ya ha salido publicado 2 años antes que tú lo publiques. Obviamente es falso, ¿no? Y con eso van a Google o a cualquier otra entidad para decir que por temas de copyright necesitan bajar nuestra información, desindexarla. Entonces, la recomendación es tener la estrategia legal en todo y administrativa en todos estos escenarios en los que las personas a las que investigamos nos pueden empapelar, pero al mismo tiempo la necesidad de responder con más investigaciones porque no se agota la búsqueda de estas personas para silenciar los hechos, sino que su estrategia puede alcanzar medidas fraudulentas con la conformación de empresas dedicadas como Eliminalia para borrar información. Y esto cada vez es más frecuente, sobre todo en personas que tienen vínculos políticos, ¿no? O personas proveedoras del Estado que quieren, como le hacen la debida diligencia para postular algunos contratos, no quieren que sus nombres aparezcan en los buscadores. Entonces, cada vez que publicamos una historia sobre un político o un proveedor del Estado, sí deberíamos tener dentro de la estrategia que es muy probable que elija alguna de estas vías y estar preparados para ver cómo se responde, ¿no? Y una cosita final también para la reflexión es que no debería importarnos los vínculos políticos de las personas aludidas en estas historias para defender los hechos. Puede ser ahora que esta persona tenga un vínculo con Alianza por el Progreso, mañana con el Fujimorismo o pasado con Perú Libre o con Juntos por el Perú. Más allá de con quién tiene vínculos las personas que están instrumentalizando la justicia, los periodistas deberíamos defender que se siga publicando y que no se elimine o desindexe, ¿no? La impresión es que a veces también desde algunos sectores de medios se defiende tales hechos porque, por ejemplo, en el caso de Teco,
que estaba más vinculado al fujimorismo en su momento, pocos medios también se indignaron por lo que estaba en juego al tratar de eliminar esta información, ¿no? Entonces, el análisis legal me parece fundamental en estos tiempos porque no importa el color político, porque todas las tiendas políticas están tratando de utilizar estos hechos para silenciar la verdad de los medios, ¿no? Gracias Nelly, de verdad muy valioso, sobre todo porque quienes estamos desde los medios, desde el periodismo, tenemos que enfrentar estas situaciones o va a tocar en algún momento enfrentar. Aunque no se vea, tengo un equipo de producción que me ha pedido que les demos, por favor, un último minuto de reflexión final para concluir el webinar. Ya estamos llegando al cierre, por favor. Veo a Eric todavía en línea, si podemos empezar con él. Un minuto, por favor, para una reflexión final respecto al tema. Es culpa del piloto que no despega, eso ya es otro tema. Pero hay, hay un elemento dentro de las investigaciones que Nelly ha hecho y están haciendo y es, ¿quiénes son los abogados que hacen los casos? Uno se asombraría de ver quiénes son los abogados, porque también esa es la otra parte. Necesitamos crear formación en abogados para defender temas de libertad de expresión, libertad de prensa. No es sencillo. Y es importante y es relevante. Una de las cosas interesantes del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa era que equilibraba periodistas con, en algún momento, más abogados. Ahora hay más periodistas. De hecho, de los 7, el único abogado soy yo y la secretaria técnica. Pero la idea es que ambos tienen que construir. Y hay que darle capacitación a los periodistas, a los medios y a los abogados que van a defender a periodistas y medios con la información cierta, con los casos ya existentes. Ahí creo que la asociación tiene un elemento clave para poder, desde los casos, desarrollar los análisis de defensa. Creo, hubiera sido muy interesante ver que el comercio se niegue a borrar las noticias. Hubiera sido interesante, pero las normas de sanción por no hacerlo, por no cumplir a nivel del Tribunal Constitucional puede incluir detenciones. O sea, es una discusión de costo-beneficio finalmente. Pero Pero sí, podría sí, continuar la demanda hacia afuera, ¿no? yo creo que es lo que tiene que hacer. Y ahí Pero no sí lo es ha un hecho tema todavía. porque todavía tiene su plazo. Está dentro del plazo. Supongo que estará analizando con su equipo legal qué es lo que tiene que hacer. Pero no quita que la asociación, que organismos de sociedad civil, que terceros, que Amicus Curiae, que podamos hablar con el Consejo de la Prensa, que puedan también decir, oye, hey, comisión, aquí hay un caso, preséntalo tú como comisión para que el tribunal, la corte, lo tome como caso de oficio. Complejo pensar en una medida cautelar que evite lo que viene, pero es un camino a seguir. Perfecto, muchas gracias Eric. Dilmar, igualmente, por 1 o 2 minutos máximo, por favor, tu reflexión final sobre el tema. Sí, yo creo que estamos ante un momento histórico en el cual urge preservar la memoria histórica, preservar los hechos que se reportan, que se han investigado, y eso no solo compete al periodismo, a los medios de comunicación, sino a la sociedad en general, porque está en juego nuestro derecho a conocer, a informarnos, ¿no? Entonces, esa es una materia urgente que tenemos que tener y esperemos que genuinamente desde las próximas autoridades que van a asumir, al menos los sectores más que puedan pensar más en favor de la información y preservar la memoria, puedan traer a colación y debates en espacio abierto sobre en qué medida puede afectar este derecho al olvido a la libre circulación de información, ¿no? Igual, de todas formas, si es que existe el interés de preservar la memoria, existen mecanismos como el Internet Archive y otros que van a poder ayudar a capturar información que luego pueda ser quitada efectivamente, ¿no? Pero nada, quienes defendemos los derechos fundamentales, los derechos digitales, la libertad de expresión e información, vemos con preocupación lo que está sucediendo y creemos y hacemos el llamado a que haya mayor reflexión, mayor activismo sobre esto y que haya mayores espacios de discusión también y desde Hiperderecho prestos a participar en ellos. Muchas gracias, Dilmar. Y bueno, en definitiva, siempre contamos con Hiperderecho para abordar estos temas y estaremos en contacto.
Nelly, concluimos contigo. Un minuto de reflexión final, por favor. Sí, solo me gustaría como comentar que sí es importante así, insistir en el tema de la estrategia, ¿no? O sea, no basta en estos contextos con publicar la historia, necesitamos que guardar fuerzas para hacer un análisis de riesgo por cada investigación publicada y que el riesgo viene no solamente desde las demandas legales a las que estábamos más acostumbrados, digamos, querellas por difamación, etcétera, sino también por la vía administrativa o estas otras formas de fraude que se están generando para también eliminar historias. Y lo segundo es que también nos obliga a ser mucho más rigurosos, ¿no? Tenemos que volver a los principios básicos del periodismo de investigación, de que todos los reportajes de investigación, línea por línea, tienen que estar debidamente verificados, asociados a alguna fuente, para que no demos ninguna, no demos papaya, dicen los colombianos, ¿no? Y me encanta esa expresión porque resume bien que no les demos ninguna, no facilitemos o que la persona que quiere agredir al periodismo encuentre alguna excusa para las cartas de para las demandas por difamación o el tema de los datos personales. Entonces, el rigor y la estrategia me parecen más fundamentales en estos contextos más hostiles. Muchas gracias Nelly, Dilmar, Eric, de verdad ha sido un lujo contar con ustedes en este panel, este webinar que es la primera actividad de nuestro programa por el 98 aniversario de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Le dejo la despedida también brevemente a nuestra presidenta nacional de la ANP, nuestra compañera Zuliana Lainez, para el cierre oficial de este webinar. Gracias Renzo, y gracias a tu piloto, Eric, que te ha permitido quedarte los 60 minutos. Se agradece mucho. Creo que el interés en el tema está demostrado en todos los comentarios que vamos leyendo, en la gente que está siguiendo la transmisión. Y sigamos, ¿no? Nosotros vamos a compartirles, de hecho, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. Tanto Dilmar como Eric escribieron análisis de esta sentencia en redes sociales y Dilmar en la web de Hiperderecho. Lo vamos a compartir con los compañeros y compañeras de las filiales. Creo que es bueno que estemos súper empapados de un tema que nos toca de cerca y está el compromiso de seguir. Ojalá que esto pueda llevarse al sistema interamericano. Yo imagino que el comercio no se va a quedar solo en retirarlo, espero, pero si no, articular desde sociedad civil para darle continuidad a que esto no siente un precedente terrible para el derecho a saber, las libertades informativas en general. Así que solo agradecerles, Nelly, Dilmar, Eric, y a Renzo y a toda la gente que está en redes. Hay comentarios muy buenos que igual los compartiremos en su momento. Gracias, Renzo. Muchas gracias, compañera Zuliana, y agradecemos a todas las personas que nos han estado siguiendo. De hecho, se han ido sumando igual en los últimos minutos. Saludar a Juliaca, Ica, Lamas, Tumbes, Cañete, Loreto Nauta, Huaraz, Lima, Huacho, Guaral, Cusco, Caraz Dulzura. También un saludo muy especial a nuestra compañera Glenda Melo desde Cleveland, Ohio, desde Chota, Pisco, Tarma, Bancay, en Chiclayo, nuestra compañera Glenny Wiman y el compañero Alberto Cisneros, Juliaca, Ayacucho, Guanta, muchas filiales que se han ido sumando a esta transmisión y de verdad agradecerles por este espacio. Nos seguiremos encontrando el día de mañana. El programa de la ANP nos encuentra en Chincha en dos actividades muy importantes y en un Zoom cerrado de la Secretaría de Acción Sindical, y seguiremos conmemorando hasta el 21 de julio, que es el día central del 98 aniversario de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Nos seguiremos encontrando, compañeras y compañeros. Muchas gracias por su participación en esta tarde. Cuídense, un abrazo. Hasta luego, gracias. Gracias, Eric. Buen viaje.